Gracias por la entrevista. Buenas tardes. Hola Gonzalo, hola Patricia, muy buenas tardes. A ver, partamos por su caso, antes de analizar lo de la ley corta y su retiro. Usted no va a poder votar donde lo hacía y no sabemos si son 17.000 o 400 y tantas mil personas como usted que están con el letrero como Condorito. Exijo una explicación. Sí. ¿Qué pasó? Sí. No me preguntaron. ¿Cómo fue su caso en particular? Yo me enteré hace 2 semanas porque me avisó una compañera que me habían cambiado el lugar de votación y la verdad que no tiene ninguna justificación porque yo ni siquiera había realizado un trámite en el registro civil. Entonces es de una arbitrariedad y lo que me pasa a mí, mi caso, digamos, es irrelevante comparado al total de casos, o sea, son 470.000. Y a mí me parece que el gobierno ha actuado de forma tremendamente irresponsable y que habiendo gente que quiere participar de las elecciones, como es mi caso, pero como es el de muchas otras personas también, que no lo vaya a poder hacer porque nos cambiaron de comuna a comunas con las que no tenemos ninguna identificación, yo no voy a votar sencillamente el domingo, porque voy a estar en Punta Arenas, donde me corresponde estar, soy parlamentario por esa región, y desgraciadamente, muy a mi pesar, no voy a poder ejercer el derecho mínimo que te constituye como ciudadano, que es tener derecho a voto. Claro, lo que pasa es que a lo mejor a mucha gente, por eso le preguntaba cómo había sido su caso, no porque su caso sea más importante que los muchos que también van a pasar por lo mismo, sino que para que hiciera un poco de ejemplo y tal vez lo que usted ha decidido, que es ir a su zona, le va a pasar a mucha gente y tal vez van a haber varios afectados que se van a abstener precisamente porque le cambiaron las reglas del juego, ¿no? Así es, porque tú tienes un vínculo con la comuna. Yo vivo en Punta Arenas, trabajo para Magallanes, me estoy moviendo permanentemente entre Santiago, Valparaíso y Magallanes, pero mi vínculo y la ciudad con la que más me identifico, donde me siento pleno, es justamente en esa, y no poder votar es de una frustración tremenda y por lo tanto no me llama la atención votar en otra comuna, porque no conozco a los candidatos, porque no conozco los problemas de la otra comuna en la que me pusieron, en este caso Providencia. Y no me cabe ninguna duda de que hay mucha otra gente que le pasó lo mismo. Entonces, ¿Diputado? Bueno, el caso más absurdo de esta persona que cambiaron a la Antártica. Tengo un compañero que es de Punta Arenas y lo mandaron al Alto Hospicio. O sea, cuestiones que en verdad son muy indignantes. Sí, diputado, desde esa perspectiva, tanto como afectado, pero también como parlamentario, ¿cuál era el mejor camino para solucionar esto? ¿Era esta ley express? ¿Había alguna alternativa de solución? Más allá de las responsabilidades, que de eso también vamos a conversar más adelante. Sí. Mira, yo creo que la ley express tenía muchas deficiencias y era debatible. El problema es que no era debatible 3 días antes, con suma urgencia, queriendo discutirla casi entre gallos y medianoche. Esto es un problema que el CERVEL advirtió al registro civil y por lo tanto al gobierno hace bastante tiempo como para que el gobierno hubiese tomado cartas en el asunto con anterioridad. La solución apresurada de ahora fue muy encima, pero aún así, siendo muy encima, se hizo mal, porque el ministro del Interior no habló con nadie. A nosotros desde las Express, como bancada independiente, no nos contactaron para conocer nuestra opinión. Entonces hay una serie de más de que arbitrariedades, de negligencia que desde mi perspectiva constituyen esta suerte de tormenta perfecta para que se dé el caso de que mañana haya gente que termine deslegitimando la elección, cosa que yo creo que no da para ello, pero que no me cabe ninguna duda que van a aparecer quienes la deslegitimen. Eizaguirre, Fernández, Díaz, Blanco, director del Registro Civil Acevedo. ¿Por dónde cree usted que va más la responsabilidad de todo lo ocurrido? ¿CERVEL también? A ver, yo creo que el mínimo es el director del Registro Civil, el señor Acevedo. O sea, no puede ser de que estando en conocimiento de esta situación no lo hayan advertido y propuesto proactivamente soluciones con anterioridad. En segundo lugar, me parece que el gobierno ha sido sumamente irresponsable al tratar de arrastrar al CERVEL, organismo autónomo, en este caso de negligencia gubernamental desde mi punto de vista. Porque el CERVEL advirtió a tiempo, lo ha dicho el director del CERVEL, el señor Santamaría, lo han dicho los consejeros también. Yo el otro día leía una columna de Alfredo Lloignat, en la segunda, en julio, donde se advertía este problema. Entonces, me parece que acá el gobierno ha actuado de manera triplemente irresponsable. Tenemos un ministro de SECPRES, el señor Eizaguirre, que es un zombie en el Congreso, no habla con nadie. O sea, no está haciendo la pega, básicamente. Yo no sé si ha habido un ministro del Interior más irrelevante que el que tenemos hoy día en el país. Nada personal contra el señor Fernández, pero acá un ministro que nadie toma en cuenta, que básicamente dice lo que le mandan a decir y cuando lo hace más encima la embarra.
como fue el caso respecto a las elecciones, y salió el mismo presidente del Partido Radical a pedirle la renuncia, que actúa con una liviandad impresionante frente a temas sensibles como el tema del CERVEL. Y además me parece que es... Espera, me está hablando... Dame un segundito. Sí, adelante. Que está una persona... ¿Le dijeron algo bueno o algo malo? No, le están diciendo algo a la presidenta Bachelet. Ah, bueno. Y entonces no me puedo hacer cargo de eso. Okay. Y bueno, además el ministro Díaz, que parece como que se estuviera mirando al espejo para saltar la campaña senatorial. O sea, como un vocero que está como pensando más que en el problema concreto, en su propia agenda. La verdad es que generan una suerte de tormenta perfecta en donde el gobierno pareciera que ha tirado la toalla. Y mi mensaje al gobierno es que queda mucho por hacer. No tiren la toalla, independiente de que yo no soy parlamentario de gobierno, hay mucha pega todavía pendiente, y la verdad es que lo que ha sucedido en estos últimos días da la impresión de que decidieron irse para la casa. Y eso es una cuestión muy inaceptable, y yo los llamo encarecidamente a que no abandonen el barco, porque todavía queda un año y sigue habiendo mucha pega por el bienestar de los chilenos y chilenas, independiente de ellos mismos. ¿Puede desarrollar un poquito esa última idea? Parece que decidieron irse para la casa. ¿A quién se refiere? ¿Qué es lo que usted percibe? ¿A quién usted ve en esa situación? Bueno, desde el propio oficialismo, uno lee las declaraciones del diputado Cornejo, del mismo presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, dice que hay una desidia del gobierno. Sí, o sea, si acá no lo estamos diciendo quienes no somos parte, o sea, no solamente lo estamos diciendo quienes no somos parte del gobierno, sino desde el mismo gobierno. Entonces, o sea, avíspense un poquito. O sea, no puede ser de que los ministros del comité político no estén haciendo la pega ante un caso tan relevante como es este del CERVEL. Es muy ingrata la pega, me imagino, de vocero, porque siempre tienes que decir cuestiones en las que no necesariamente crees. Te mandan como una pauta y te la tienes que repetir como de memoria, y da lo mismo si la crees o no. Pero es evidente que hoy día el gobierno no está haciendo la pega, independiente de lo que diga el ministro Díaz. Este es un caso grave de negligencia que va a poner en cuestión las elecciones, y me parece que es tremendamente grave, y que nadie asuma las responsabilidades habla más aún de la desidia del gobierno. Ahora, esta es una cuestión que cuando la embarran a este nivel no solamente perjudican al gobierno, que eso es un tema que puede pasar, perjudican a las instituciones, y las instituciones pasan independiente del gobierno de turno. Entonces, al final los perjudicados somos todos los chilenos, y se genera un abismo aún más grande entre quienes no creen en la democracia tal como está planteada hoy día en Chile. Entonces, la cuestión se va aumentando el déficit de confianza, que está pronto a pasar una crisis de legitimidad. Sí, desde la perspectiva de ese mismo análisis, ¿cómo cree usted que va a impactar finalmente este domingo en estas elecciones, donde ya se preveía que iba a estar presente el fantasma de la abstención, y cuando ocurre este tipo de hechos, cuánto más puede golpear esa situación? Patricia, el tema de la abstención es tremendamente relevante, porque yo creo que ha habido una lectura muy complaciente por parte de los políticos tradicionales respecto de este fenómeno. Acá la crisis de la política institucional no es porque los ciudadanos son flojos, ni porque los medios son muy agudos o están permanentemente buscando información. La crisis de representatividad, y por qué la gente hoy día no confía en la mayoría de los partidos políticos tradicionales, y por cierto en el gobierno, tiene que ver con responsabilidades propias de la misma gente que está haciendo política. Y en esto yo no hablo desde afuera. Yo estoy haciendo política y me siento orgulloso de ello, porque queremos reivindicar la actividad política como una actividad honesta, transformadora. Pero por la cresta que hacen difícil hacer esta pega quienes se mandan estas embarradas y que después no asumen ninguna responsabilidad. Por la cresta que hace difícil la pega de reivindicar la política los parlamentarios que se dedican a hacer permanentes shows o gallitos con el gobierno para ver quién gana un punto más en las encuestas, en vez de que nos pongamos de acuerdo para resolver temas tan importantes como la crisis del Sename o lo que está pasando en la Araucanía, en donde, disculpa que te ponga este caso, pero me parece tremendamente relevante, en donde una comunera mapuche acaba de tener una guagua con grilletes en los tobillos y personal de gendarmería presente. O sea, el desprestigio de la política es producto de la propia irresponsabilidad de quienes están hoy día en la política. Y eso es algo que tenemos que asumir, y por eso yo creo que es importante levantar fuerzas alternativas a la nueva mayoría y a la derecha, porque si no, la verdad esto se va a seguir hundiendo. ¿Cuál es el pronóstico en el sentido del ambiente, de lo que se va a vivir en una jornada de elecciones que va a ser muy particular y diferente a todas? Nunca habíamos tenido una situación de estas características.
¿Qué va a pasar? Mira, ¿Se va a judicializar? ¿Va a ser una elección con más abstención que otras? ¿Qué crees que va a pasar el fin de semana? yo creo que va a haber una alta abstención, pero esa abstención no puede leerse como desinterés sin más por parte de la ciudadanía. Yo creo que hoy día, ante la crisis de representatividad de las instituciones formales, el ciudadano común y corriente está buscando otra forma de hacer política. Mañana, por ejemplo, hay una manifestación que se ha titulado Ni Una Menos, Sí. a propósito de los casos de violencia machista, de femicidios que han existido en el último tiempo en el territorio nacional, en particular el caso de Aysén. Eso es una forma de hacer política también. Ahí hay movimientos sociales, ahí hay gente común y corriente que se está manifestando, que seguramente muchos de ellos se van a abstener en la elección. El problema no es la gente que está afuera, el problema no es la suerte de pueblo desinformado. El problema son la gente que está hoy día en la política, y por eso yo creo que tenemos que cambiarlo y tenemos que, y mi llamado es, en donde existan alternativas a la derecha de la nueva mayoría, la gente ojalá participe, porque si no participan, finalmente van a seguir gobernando los mismos de siempre, y esa es lo que tenemos que tener claro, y es a lo que quiero convocar a los que estén viendo este programa, porque al final del día la responsabilidad también recae en alguna medida en nosotros. Y para eso se requiere mucha organización para cambiar este escenario de tormenta perfecta que se está constituyendo en Chile hoy día. Sí. Usted, diputado, mencionaba hace un rato ahí a varios eventuales responsables por lo que ha ocurrido con esta situación en que medio millón de personas no sepa dónde ir a votar el domingo. ¿Qué es lo que esperaría usted? ¿Que la presidenta, que el Ejecutivo solicite estas renuncias, o que desde la misma Cámara de Diputados se pueda tomar algún tipo de acción? Hay quienes mencionan una interpelación, incluso una acusación constitucional. Sí, mira, la experiencia de las acusaciones constitucionales ha sido en que es mucho show entre la derecha y el gobierno, y como una suerte de performance bien circense, más que una cuestión seria que otorgue resultados. Todas las últimas acusaciones constitucionales que hemos tenido no se han traducido en nada concreto. Entonces, yo más que esa vía, en donde, insisto, va a ser un gallito entre la derecha y la nueva mayoría, creo que el gobierno tiene que, uno, destituir inmediatamente al director del registro civil, porque su responsabilidad es inequívoca. Dos, presentar de manera urgente un proyecto de ley que otorgue facultades al CERVEL para poder darle seguimiento al padrón, que hoy día está compartida la responsabilidad con el registro civil. Y me parece importante fortalecer al CERVEL. Hoy día el CERVEL tiene muchas más responsabilidades de las que tenía antes, con la nueva ley de partidos, con las nuevas atribuciones de fiscalización que tiene, pero sin embargo no tiene los recursos ni la capacidad para llevar adelante toda esta tarea. Entonces me parece que, más allá de todo el ruido ambiente que hay, ojalá que el gobierno se concentre en hacer la pega y se pueda cambiar a los responsables directos. Yo creo que, sin lugar a dudas, el señor Acevedo del Registro Civil, la ministra de Justicia, creo que también tiene gran responsabilidad en esto. Hay que evaluar cuál es la responsabilidad concreta, pero por sobre todo una ley que fortalezca el CERVEL y mayores recursos para poder dotarlo de que la autonomía sea en serio, y que lo que está pasando ahora no vuelva a pasar y nos anticipemos en las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año. Sí, algunos personeros del oficialismo insisten en que acá hubo una posición mezquina de la oposición, que más bien tomó esto como una excusa para dar un golpe político, una revancha, un castigo con no haber apoyado esta ley corta. ¿Usted cree lo mismo o cree que la oposición tuvo la razón en esta oportunidad? Es que yo creo que esto tienen que dejar de verlo como política binominal en el gobierno. Acá el gobierno tenía los votos suficientes para aprobarlo y ni siquiera se acercó a la bancada independiente, que con los votos de la bancada independiente podría haber aprobado esta ley. Entonces, echarle la culpa a la derecha por el empedrado que generaron ellos mismos, me parece que la derecha siempre va a ser mezquina en esto, siempre va a tratar de ganarle un par de puntos en las encuestas y decir de que el gobierno es como las pelotas, pero que ellos son lo mejor. O sea, esa cuestión como de doble moral siempre está. Y por lo tanto debían haber pensado cómo hacer la pega mejor, y tenían los elementos para haberla hecho. Y yo creo que tiraron la toalla. Creo que el gobierno tiró la toalla antes de tiempo en este tema, no hicieron la pega, no hablaron con la gente que tenían que hablar, no fueron capaces de cuadrarse ni ellos mismos. Entonces no creo que echarle la culpa de esto a la derecha sea una justificación válida en esto. ¿Usted siente lo mismo que perciben muchas personas, no solamente por este caso? Acá ocurren situaciones y da la sensación de que la responsabilidad política no existe, o como que no se nota, como que nadie responde por los errores, por las cosas que no se hacen bien, como que todo pasa, sí, y todo queda, como decían las canciones de Serrat. Pero lo nuestro es pasar. Claro. Sí, el problema es que nadie hace camino, sí, ni siquiera al andar. Exacto. El problema de esto, yo creo,
que no se soluciona solamente cortando cabeza. O sea, acá podría, yo creo que tiene que salir el señor Acevedo. Eventualmente la ministra de Justicia, que tiene ya varias a su haber y que no puede contentarse con acusar una persecución política con esto, eventualmente también debiera salir. Pero la pregunta es, ¿eso soluciona el problema de fondo? Y yo creo que mi impresión es que ante el desprestigio que tiene la política hoy día, ante la baja aprobación que tiene el gobierno en los diferentes sondeos de opinión y ante el desorden que existe en la nueva mayoría, en donde no hay un proyecto político común, el gobierno tiró la toalla. Y ese es el problema de fondo, porque sigue habiendo mucha pega por hacer. Tenemos la ley de educación superior, tenemos el gravísimo caso del Sename. Esto del padrón electoral igualmente hay que solucionarlo para el próximo año, que no es tanto. Tenemos el caso de la descentralización, de la elección de intendentes y el traspaso de facultades tanto al core como al intendente. Entonces, sigue habiendo mucha pega. Y mi llamado al gobierno es que, independiente que yo no sea parte de él, que no tiren la toalla, porque no puede ser que nos quedemos acéfalos porque se vienen las elecciones y después todos van a estar pensando en quién va a ser el próximo presidente. Acá todavía queda pega por hacer y mi impresión es que esto no se soluciona solamente rodando cabezas, independiente que es razonable que hoy día alguien asuma la responsabilidad política, en particular el director del Registro Civil. Bien, un tema que va a seguir dando que hablar probablemente en los próximos días. Diputado Gabriel Boric, muchas gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Un gustazo, que les vaya muy bien. Gracias, diputado. Chao, chao. Bien.